esta regla, que la podríamos sintetizar de esta manera, para alguien que está, diría, yendo hacia una actitud egocéntrica, sea en un proceso moral o espiritual. El proceso moral sería caída del pecado mortal en pecado mortal. El proceso espiritual es ponerme en una situación de favorecer en los pensamientos, las acciones, los pecados capitales. ¿Cómo actúan los espíritus? Vamos a resumirlo para entrar después en la segunda. ¿Cómo actúan los espíritus? ¿Cuál es la firma del mal y del buen espíritu? ¿Qué hace el mal espíritu en una persona así? Busca ejercer su acción a través de, o me hace el mal espíritu lo que provoca en mí placeres aparentes, como que van a ser eternos, promesas engañosas, placeres sensuales, sensibles, sexuales. Sobre todo actúa mucho en la imaginación, lo imaginable. ¿Para qué? Para conservar en esa situación o aumentar esa situación de llevarme a anquilosarme en vicios y pecados. ¿Qué hace el buen espíritu? Pincha, punza, remuerde la conciencia, me busca hacer razonar la situación en la que estoy, me trata como hombre, no como animal, a nivel sensitivo, para salir de esa pendiente peligrosa. Por ahí estaría un poco la síntesis de esta primera regla, que se va a entender mejor en relación con la segunda regla. Entonces, y vamos a entender con esto de la contrariedad de los espíritus. ¿Estaría más o menos? Todavía no. No están copiando el sentido. Entonces la conciencia nos advierte, la voz de Dios en nosotros, el sagrario, cuidado, atención, peligro, no puede venir a través de otra persona, a través de algo que leo, o vi un accidente y de pronto pienso, yo podría estar en esa situación. Eso me pasó hace unos meses, un sacerdote con una vida un poco disipada, que tuvo un accidente, y eso dice que yo podría haber muerto en ese accidente, ¿y cómo me iba a presentar delante de Dios? Eso le hizo pensar en su situación. Bueno, por eso digo que le hizo a él de buen espíritu. Situación espiritual B. ¿Por qué no aparece? Ahí está, situación espiritual B. Esto, bueno, está el libro, es alguien que va, ¿qué es la situación espiritual B? Que está en movimiento de superación. Intenta vivir en Dios, ponerse al servicio del Señor. Si bien a lo mejor tiene sus caídas, tiene sus dificultades, pero su orientación fundamental es querer vivir en Dios. Alguien, así lo llama San Ignacio, que va de bien en mejor. Persevera, busca purificar su situación, convertirse, va desarraigando su situación, sus desórdenes, busca ser fiel. A veces tiene su caída, pero no es que él busca su caída. Uno puede tener su caída por su debilidad, por su cuerpo, todavía no ha desarraigado ciertas tendencias, pero sin embargo su deseo, su dirección fundamental es apartarse del mal y servir a Dios. Entonces aquí cambia totalmente la acción del buen y del mal espíritu. En las personas, dice San Ignacio, que caminan cuidando su vida espiritual, traducido un poco al lenguaje moderno, deviene mejor progresando, sucede de modo contrario a lo que se dice en la primera regla. El mal espíritu ahora es el que pone obstáculos. ¿Cómo? Remordiéndote la conciencia con escrúpulos, entristeciendo, ve la tristeza, buscando quitarle la paz con falsas razones para frenarlo. No ves que no podés, no es para vos. Es decir, ahora cambian de campo.
la acción del mal espíritu y del buen espíritu. Ahora es el enemigo el que te crea un conflicto de culpabilidad. El escrúpulo, que bueno, es un problema afectivo, pero se puede aprovechar ahí justamente el mal espíritu para centrarme tanto en mí mismo que no veo la acción de Dios. Entonces busca, en definitiva, acorralarme, me va removiendo, me va desesperando de alguna manera. Entonces, ¿cómo busca frenar ese ascenso hacia Dios? Creando situaciones de tristeza, busca quitarle la paz. Busca quitar la paz. Que me desanime, que vea las dificultades y piense que no voy a poder. Entonces, me deprime, me denigra, te vas a cansar, ya es tarde, aguantaste demasiado. Aquí tenemos una situación que le pasó al mismo San Ignacio. San Ignacio, después de convertido, claro, se le empezó a hacer difícil la cuesta arriba, tuvo muchos escrúpulos. San Ignacio sufrió muchísimo de los escrúpulos, por eso después escribe esas notas también que son muy iluminadoras para el tema de los escrúpulos. Entonces, se empezó a quedar tan acorralado en esa conversión suya a través del mal espíritu, de esta manera. Empezó a tener, cuando se iba a dormir, como una aparición, veía, él cuenta, como una serpiente, dice, llena de ojos, y escuchaba una voz que le decía: ¿cómo podrás soportar una existencia llena de sacrificios, como lo estás haciendo ahora, durante los 70 años que te quedan? Y se buscaba desmoralizarlo, demolerlo, una idea, lo hacía cavilar en eso, una cavilación. Y fue una gracia de Dios, que ahora vamos a ver cómo actúa el buen espíritu, en donde tuvo la luz de Dios y le respondió: miserable, ¿y tú me puedes tal vez prometer una hora de vida? Y murió a los 65 años San Ignacio. No tuvo 70 años, tuvo 65, pero fue ese ver de que tuvo la luz de que no, que lo estaba llevando a una situación de un callejón sin salida. Entonces, ese hacer creer que bueno, voy a tener una vida de sufrimiento tan grande que no, va a ser imposible, como este hombre que habrá tenido, que yo le contaba, este hombre que yo me separo, quiero ser feliz. Y porque habrá tenido algún problema en el matrimonio, habrá tenido, esto es una hipótesis, ¿no? Y como decía yo, con esta mujer, yo busco otra donde yo pienso, yo quiero ser feliz plenamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí quizás le jugó en contra. Yo tengo algunas dificultades con mi mujer habla mucho, ya la conozco, qué sé yo. Bueno, ahí está, ¿no? La acción del mal espíritu. En una carta que le escribe San Ignacio a una monja llamada Teresa Rejadel, le dice: nos hace creer que viviremos una vida llena de sufrimientos como nadie vivió. Pero no nos dice las ayudas y consolaciones que normalmente el Señor concede cuando su servidor, para que el servidor supere estas dificultades. Entonces me oculta una parte de la verdad. Sí puedo tener a lo mejor dificultades, pero tendré la gracia para eso. Entonces busca paralizar, no podrás, me aumenta, como que no me hace ver la cruz, sino la sombra que se prolonga por la luz. Esa cruz, imposible, yo esta cruz no la puedo llevar. Así busca frenar al que va avanzando. Mientras, ¿qué hace el buen espíritu? El buen espíritu, en cambio, anima, da fuerza, consolaciones, inspiraciones, que tú, quitando lo que parece un impedimento, en el caso de San Ignacio, para que la persona no se detenga. Le hace sacar bien aún de lo que pueda parecer un mal. Entonces, como dice San Agustín, sale en el oficio del 22 de enero de San Vicente, dice: de dos maneras ataca el mundo a los soldados de Cristo.
los halaga para seducirlos, los atemoriza para doblegarlos. No dejemos que nos domine el propio placer, no dejemos que nos atemorice la ajena crueldad y habremos vencido al mundo. De ahí la importancia del acompañante espiritual para ayudarle a interpretar este movimiento. Y yo, el acompañante espiritual, que no le haga de mal espíritu, saber colocarme a favor del buen espíritu. Entonces yo tengo que, bueno, escúchame, me viene alguien con un problema, escúchame, vos estás intentando ser fiel a Dios, te estás descuidando. No me estoy descuidando. Bueno, aplico la primera regla. No, mira, yo intento hacer, pero no sé por qué, como este joven, que esa tristeza. Es un chico que yo conozco su vida espiritual, un chico que, bueno, yo vi que no, este chico estaba en crecimiento espiritual. Entonces, ¿ves? Yo le apliqué esta regla, pero es que digo, te aplico la segunda regla. No, es decir, uno va conociendo esto, es decir, buscaba a través, entristeciendo, como dice ahí, entristeciendo, una tristeza como nunca la tuve, entristeciendo, buscaba quitarle la paz, frenándolo, y bueno, de ahí seguía su acción. En cambio, bueno, él pudo discernir bien y yo apoyé la acción del buen espíritu, explicándole que bueno, esto es una tentación porque estás caminando, y el Señor se sirvió para sacarlo de esa situación, y yo le hice de buen espíritu, y yo sí, hiciste bien. Bueno, entonces, esta segunda regla es aplicable para alguien que quiere vivir desde Dios. Entonces es paralela a la anterior, pero de modo contrario. Los espíritus, diríamos, cambian de campo. Aquí, entonces, ¿cuál es la firma del mal espíritu? Esta es una síntesis. El mal espíritu trae turbación, perturba, busca perturbación. Eso es lo que crea un movimiento. Por eso que la vida espiritual tiene movimiento, no es una cosa serena, eso es la imaginación popular, pero crea tristeza, o pone tristeza, pone obstáculos, inquieta, esa inquietud, no sé por qué, estaba bien y ahora viene esta inquietud, mediante falsas razones, porque hay alguna razón, pero son falsas, para que no siga adelante. ¿Qué hace el buen espíritu? ¿Cuál es la firma del buen espíritu? Da ánimo, fuerza, lo vas a superar con la gracia de Dios, me consuela, me puede hacer llorar, pero de consuelo me inspira, va logrando la quietud, quitando los obstáculos, ordenando los afectos para que yo pase adelante. De aquí es una de las reglas que se saca eso que yo le decía, un criterio es la contrariedad, o sea que a una gracia viene un ataque del enemigo. En parte sale de esta regla, se busca hacerme abortar la gracia a través de la turbación, la tristeza, los obstáculos, la inquietud. Entonces, por eso tengo que avivarlo al acompañado, vuelvo a ratificar que lo que dije hoy, no siempre ocurre, pero muchas veces ocurre esto, ¿no? Que se ataca la gracia. Y eso es la contrariedad del espíritu. Quietud, inquietud, ayuda a discernir. Cuando alternativamente o sucesivamente se experimentan sentimientos contrarios y se puede comparar los efectos de uno y de otro, uno es del bueno y otro del mal espíritu. Por ejemplo, es más fácil discernir una tristeza que una tristeza que experimentamos del mal espíritu cuando se alterna en el mismo asunto con una alegría que sabemos que es del buen espíritu. Un poco a explicar lo que yo traté de decir antes. Ahí me falta un que tengo que arreglarlo. Que le decía que es ese discernir por contrariedad. Es importante. Por desgracia se emplea poco en sacar provecho de la tentación para conocer el objetivo de la gracia. ¿Qué hubo antes de la tentación? Acostumbrar a que busque qué hubo antes de la tentación. A ver si no hubo una gracia. Ahí está la tarea, ¿ves? Esas son las tareas del director espiritual. Cuando queremos acompañar más allá de resolver casos, porque esto es acompañar más allá de resolver casos. La dirección espiritual, en general,
diría, muchos vienen para resolver casos, uno también puede ayudar a discernir, pero también cuando es más continua hay que llevarle a esto. Perdón, ¿me apuré demasiado? Después si quiere yo le doy está hasta ahí porque vamos a dar un paso más. Se le sacaron mal. ¿Estaría por ahí? Se lo Bueno, vamos a ver un paso más. Ahora viene lo que alguien preguntaba, lo de las consolaciones y desolaciones. Otra cosa que tiene que hacer el director espiritual es ayudar, acá es detectar, ayudar a detectar al dirigido en sí mismo cuál es la tendencia del alma, si estoy yendo de mal en peor, de bien en mejor, y ayudar a discernir, a descubrir e interpretar lo que hace el buen y el mal espíritu. Otra cosa que tiene que hacer el director espiritual es ayudar a detectar dos estados espirituales por los que pasamos. La consolación espiritual, cuando uno tiene, hasta se le nota en el exterior, ¿no? Cara de sol radiante, ¿no? Y en cambio la desolación, cuando uno tiene cara de sapo viudo, ¿no? Ahí se nota a veces cuando uno está consolado, y hay personas que son más expresivas, otros lo disimulan mejor, ¿no? Entonces, aprender a detectar estos dos estados de ánimo, esto para descubrir el lenguaje de Dios. Muy importante descubrir cómo habla Dios, cómo viene a nuestro encuentro. Y todos en la vida experimentamos consolación y desolación, pero San Ignacio la va a describir. No se puede definir porque son estados de ánimo, pero sí se puede describir. Entonces, para que uno detecte cuándo está consolado y cuándo está desolado. Es importante que yo descubra cuando estoy consolado, o que el dirigido descubra cuando está consolado, cuando está desolado. Para ver qué hacer en consolación y qué hacer en desolación, para ver lo que no hay que hacer en consolación y lo que no hay que hacer en desolación. Entonces, bueno, a eso ahora nos dedicamos, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo el lenguaje de Dios. Esto digo para ser místico, ¿no? Reconocer entonces las dos situaciones o estados de ánimo aquí. Son los dos movimientos fundamentales por los que pasamos en la vida espiritual, de altos y de bajos. Que otros le han dado otro nombre, pero bueno, más o menos gira en torno a eso: consuelo, consolación. La consolación espiritual, ¿cómo la describe San Ignacio? Es la tercera regla. La consolación es un modo espiritual de estar en nuestro corazón, donde el don que Dios mismo es, porque Dios es don, se da, se experimenta a través de sus dones. El corazón se llena de amor a Él y por Él a todos. Uno por consolación puede llorar de gozo que le impulsa al amor de su Señor. Si uno puede llorar por sentirse amado a Dios, porque está llamado a amar a Dios, puede llorar porque ha ofendido a Dios. Es una consolación el descubrir que yo le ofendo a Dios. Es una consolación llorar por eso. O llorar por la pasión de Cristo, o dice San Ignacio, o por otros motivos relacionados con el servicio y alabanza. Es decir, llorar porque me conmueve tal situación y es un consuelo espiritual en el fondo. Crece en la consolación en fe, esperanza y caridad. Esa es la consolación sustancial. Crecer en fe, esperanza y amor. Eso es lo principal de la consolación. Lo otro son como caramelos que me da Dios para avanzar. Pero la consolación sustancial es fe, esperanza y amor, que es el sustantivo de la vida espiritual. Y eso hay que enseñarlo al dirigido y a todo. Lo principal en la vida es caminar en fe, esperanza y amor. Son las virtudes teologales que unen directamente a Dios. Las otras son ayuda, pero lo principal es esto, no perder. Y en la consolación uno experimenta que hay un aumento de fe.
de esperanza y de caridad. Y dice San Ignacio, y es consolación toda alegría interna, esa alegría, que llama y atrae hacia las cosas de Dios y nuestra salvación, sintiendo paz y quietud en nuestro Creador y Señor. San Ignacio la describe tan bien, porque hoy se habla de paz, habla la New Age, la nueva era, que la paz, entonces ponen música, qué sé yo, la flor de Bach, qué sé yo, un montón de cosas. Pero hay una diferencia sustancial entre la paz que proponen estos métodos y la paz de la consolación espiritual. Porque fíjense, toda la descripción que San Ignacio hace de la consolación tiene relación con Dios. Dice relación con Dios la verdadera consolación. Dice, en donde el corazón se llena de amor a Él y por Él ama a los demás. Llora y goza de qué? Por sentirse amada, por haberlo ofendido a Dios, por la pasión de Cristo. Crece en fe que es Dios, esperanza, amor, alegría interna porque por las cosas de Dios, la paz y quietud en un Creador y Señor. Es decir, la verdadera consolación crea una relación interpersonal. Ahí está, detectar. ¿Cuál es la paz? Es decir, me puede decir uno, bueno, pero yo también estoy haciendo esto, que si yo escucho música, hago relajación, estas cosas, y yo encuentro paz. ¿Esa paz te pone en Dios? ¿O es una paz, diría, una relajación física o qué sé yo, psíquica? Pero esa no es la consolación de Dios. Importante ayudarle a un dirigido poder hacer una distinción en eso. La verdadera consolación es una gracia. Sí. Lo que dice Jesús en el Evangelio de San Juan, el paz le dejo, mi paz le doy, no como la da el mundo. Muy bien. Gracias por ese aporte, Padre Ramón. El mundo por ahí confunde, mejor dicho, busca esa paz que a veces es fruto de la indiferencia, no me meto con nadie. Y la paz que Dios nos da es me ocupo de lo que Dios me pide. Yo me acuerdo un sacerdote que tuve como profesor en espiritualidad, que era un psiquiatra jesuita, que realmente también estaba en el límite, muchas de las cosas estaban en el límite, y él nos explicaba, porque él nos decía, él nos daba este ejemplo. Hay sacerdotes que dejan el ministerio y dicen que han encontrado paz. ¿Pero de qué paz se trata? Entonces él nos explicaba desde el punto de vista psicológico, me parece interesante. Dice, una persona que está en crisis, que está en crisis de fe, y bueno, quizás pegado a alguien, qué sé yo, justamente entra en un estado de tensión interior. Y él explicaba, hay una intención, hay algo consciente y algo inconsciente. Eso crea en el interior, que podríamos también interpretarlo de la regla de discernimiento. Es decir, hay un reproche interior y a la vez diría, un deseo de querer vivir esta situación por esta persona y por lo tanto un reproche. Eso crea una tensión, que es justamente el buen espíritu que quiere sacar de esa situación. Cuando toma la decisión de salir y irse a por esa mujer, viene una paz, pero es una paz psicológica, es esa tensión interior que tenía, que, bueno, al tomar se rompió, o es un engaño del mal espíritu que le da una cierta paz, pero no es la paz de Dios. Cuidado, como decía él, que me sorprendía porque ya digo, muchas cosas estaba fallando con otras cosas, pero en eso era muy claro, ¿no? Es verdad. Entonces yo tengo que ayudar, pero porque yo me he encontrado cosas que me dicen, yo he encontrado paz, se juntó con una mujer casada, con hijos, dejó los sacramentos, dejó todo, y tengo paz. Entonces ¿qué está mal acá? Bueno, pero ¿qué paz es esa paz? ¿Qué paz es esa? Entonces, bueno, es importante. Una vez me encontré, estaba haciendo cola para votar, y justo un cura que había dejado, y me empezó a hablar en voz alta, yo no sabía qué hacer porque todo había dado, y me dice, mirá, yo me puse con un psicólogo,
Y claro, yo descubrí al final que Dios no existe. Yo decía, pero ¿se puede llegar a tanto? Yo decía, yo por dentro, yo no quería seguir discutiendo porque se iba a armar ahí, delante de todo, pero me llegaba, o sea, para llegar a resolver, no, se puede conseguir para, entonces justificaba su situación, bueno, Dios no existe, entonces lo tengo así, quito todo reproche, todo remordimiento, bueno. Entonces, yo digo, ¿cómo el mal espíritu puede ir llevando? Yo no lo juzgo, diría, porque esto fue un engaño, con la apariencia de bien, no lo juzgo en su intención, pero digo, ¿hasta dónde se puede llegar? ¿No? ¿A dónde se puede llegar? Y además es una religiosa. Es una cosa realmente, bueno. Por eso dice que ya no existe. Bueno, pero una descripción de la consolación. Para resumir, yo siempre trato de sintetizar, yo suelo, diría, poner 3 imágenes como para tener una síntesis de lo que es la consolación. El fuego, el agua y la brisa suave. Dios puede consolar haciéndote arder, el ardor, el fervor espiritual. Yo siento, y esto es propio de los convertidos, pero yo lo he tenido muchas veces en la vida, amor sensible a Dios, que me hace soltar cosas, me vuelvo más libre. Estoy como polarizado por Dios y me resulta fácil. Yo me acuerdo, una de las tentaciones que tuve en los últimos ejercicios es que no me pidan esto. No sé si me piden, no lo voy a decir, pero que no me lleguen a pedir esto. Y bueno, tuve una experiencia fuerte de amor de Dios que le dije, Señor, bueno, si querés pedirme todo, ¿no? Total, dame lo que me pide y pide lo que quiera. Aflojé en eso, aflojé. Es decir, me sentí tan atraído al amor de Dios, su paternidad, que todo que busca lo mejor para mí, que me solté y le dije, bueno, Señor. Entonces, la imagen del fuego, ¿no? Eso es una forma de consolación. Otra forma de consolación es la del agua, es decir, la consolación que me hace llorar. Yo también me ha ocurrido en los ejercicios, también en los últimos, llorar o por mis pecados. Yo tuve la gracia de ver la gravedad de mis pecados y bueno, me puse a llorar. Pero me llevaba a la misericordia de Dios y también en la pasión de Cristo. La viví, gracias a Dios, como nunca esta vez. Cosas que me impactaron, pero tantas veces, pero bueno, ahí está la gracia, ¿no? Pero la principal, le decía, y que no tiene muchas veces manifestaciones sensibles, es ese aumento de fe, esperanza y amor. Y esa, que yo le llamo la brisa suave, esa alegría interna, que puede coexistir con grandes dolores, como el papá de 2 sacerdotes en el norte de Santa Fe. Esto me lo contaba un padre de la congregación, el padre Cristian, que un hombre de una realmente altura espiritual muy grande, ¿no? Cuando siendo sacerdote, y tenía cáncer en la cara. Y le contaba al padre, padre cooperador que lo visitaba, y le decía, padre, cuando me duele el cáncer, decía, siento como si un tractor me pasara sobre la cara. Pero tengo una paz tan honda, me siento tan habitado por Dios, que le digo al Señor, seguí dándome este dolor, que no me quites esta paz, este consuelo. Esto lo he visto también en personas que han perdido seres queridos, un hijo, que a lo mejor estaba o llorando, o sea, pero después dice, ahora yo no me entiendo, yo no sé si realmente he vivido bien la muerte, porque yo en el fondo tenía mucha paz en Dios. Ahí está, esa es la consolación sustancial. Y esa consolación sustancial es un camino místico. Es decir, una persona que busca vivir en Dios, que busca estar en Dios, normalmente tiene que tener en el fondo esa paz, aunque con problemas, el colegio, que está feligresa, aquello, pero en el fondo hay paz.
No sé si yo lo experimento, hay que ver la experiencia. Bueno, esa consolación hay que pedirla. No tanto la otra, que Dios la da de cuatro, para si la da. La consolación sí me la da, pero hay un peligro, Rocío, después lo vamos a ver. Pero esta consolación sustancial, sí. Eso es signo de que estoy habitado por el Espíritu Santo. Es lo que María expresó en Magnífica. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu ¿en qué? En Dios mi Salvador. ¿Por qué? Y va diciendo, esa consolación es lo que yo también tengo que ver si se da en mi dirigido. Esa que yo tengo que aceptarla con sencillez. Estoy de nuevo habitado por Dios. Si estoy habitado por Dios, se da esta consolación. Yo veo que mi fe está firme, o mi esperanza va creciendo. Un santo llamado, yo se lo cité el otro día, Leonardo di Porto Mauricio, que murió en el 1751, él escribió su diario espiritual. Bueno, como franciscano vivía la pobreza a rajatabla, tenía tuberculosis, una obediencia difícil porque lo probaban, dormía sobre piedra, sobre tierra, llevaba silicio, y escribe en el diario espiritual. 3 años antes de morir está escrito esto: no he sido infeliz ni siquiera una hora. He tenido siempre el corazón lleno de vos. Esta es la consolación sustancial que tenemos que pedir y que existen con purificaciones que tenemos del espíritu, purificación la noche oscura, pero en el fondo, así lo describe también San Juan de la Cruz, en el fondo hay una certeza de estar habitado, que Dios me está acompañando, hay una paz sólida. Entonces, este es el tono normal de la santidad. Y yo tengo que ayudarle a discernir si eso se da. Sí. Padre, cuando usted dice el tono normal de la santidad, digo, no sé, yo lo interpreto así, como que algunos santos, pongo el caso de Padre Pío y de Madre Teresa de Calcuta, contemporáneos, donde, digamos, su camino de santidad pasó por compartir de alguna forma la noche de Jesús en la cruz. Sí. Incluso, al menos en algunas de las expresiones de Madre Teresa sobre todo, sí, donde ni siquiera esto que usted dice lo experimentaba a nivel sensible, como que hay algún tipo de... pero son caminos ahí supongo bien extraordinarios, ¿no? Sí, sí, pero yo creo que no hubiese podido seguir si no hubiera una fe profunda, porque la fe no es sentir, es la fe profunda, una esperanza vivísima y una caridad por lo que se demuestra. Entonces, eso está bien arraigado. Eso, en el fondo, da es difícil explicarlo, pero es como diría, la base fundamental que me sostiene en seguir caminando a pesar de tener pruebas, dificultades. Tuvo ella, como también Juan Pablo II, parece que también tuvo, según el diario, pero tenía esa, es decir, por eso digo que explicaba que uno puede pasar por la noche oscura del sentido pero en el fondo hay algo que a veces no se puede escribir. En el fondo hay algo que me sostiene y me hace avanzar, si no sería imposible avanzar en esto, ¿no? Por eso digo que la consolación sustancial es fe, esperanza y amor, que es lo menos sentido, pero me hace caminar, no sé cómo decirte. En cambio lo otro sí es más pasajero, el amor sensible, por eso si me la dan lo acepto, o que llore, bueno, eso lo acepto, pero uno ve por ejemplo el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles, los que se van teniendo la experiencia de Cristo, lo que perseveran tienen, o de San Pablo, ya no soy yo, es Cristo que habita, es Cristo, no es Cristo que me siento habitado por Él, nada más. No sé si me entiende, ahí es esa certeza de la fe. Es lo que decían, bueno, la pantalla anterior, empieza y termina en Dios. Claro, es eso. Ahí está. Yo recién me acordaba del caso de Santa Teresita, que dice, estoy sentada a la mesa de los pecadores, me duele creer. Pero sin embargo, claro, siempre empezaba en Dios y terminaba en Dios. Está apoyado, claro. Bien, ese ejemplo. Por eso esa es se llama la consolación sustancial, que es sobre todo la que uno tiene que ver si
si se da eso, ¿no? Eso, o está solamente todavía en la periferia de los gustitos, esas cosas, ¿no? Entonces, diría, si uno camina en Dios, tiene que darse algo de esto, esa alegría, esa paz del espíritu, ¿no? Pero que en Dios, que es lo que me sostiene, me hace caminar. Y eso es para distinguirla, eso puede ser esta última, la consolación sustancial. Siempre hay que ayudar en eso discernir, porque no es lo mismo una euforia que la consolación espiritual. Eso es importante, ¿no? La euforia es un sentimiento superficial de placer centrado en mi yo. Entonces, qué sé yo, me tomé un litro de vino y bueno, estoy contentísimo, bueno, pero ese fue el efecto. Entonces, hay cosas que se da por un éxito humano, se da por un examen, pero falta la relación con Dios en este caso, de alteridad, ¿no? Y es una excitación temporal. En cambio, la consolación espiritual es una emoción espiritual centrada en Dios. Es eso, centrada en Dios. Yo siento que descanso en Dios. Ese es eso, ¿no? Es total y totalizante. Es una gracia la consolación. Por eso comienza en el espíritu y puede redundar en el cuerpo. Por eso puedo sentir ese ardor, es una gracia actual. Dios me la da. Y su característica para diferenciarla de otras paces es esa intercomunicación personal amorosa. Viene de Dios y me lleva a Dios. Eso me pone en Dios. Entonces, y esto explica que pueda coexistir, como decía, en casos de velatorio, en casos de enfermedad, que uno se sorprende cómo esta persona en el fondo diría, asume esto. Bueno, ahí está la presencia del Espíritu y la presencia de Dios, ¿no? Bueno, después y es algo durable, una consolación dura. Tres características positivas. La consolación nos motiva para el amor, por eso hay que pedirla, hay que cuidarla. Da confirmación vital de que participamos de la vida divina. O también el consuelo sano, como por ejemplo, qué sé yo, el esposo con la esposa, bueno, siente el consuelo de que Dios me ha llamado a estar unido con él, o del ministerio, etc., ¿no? Y muchas veces recompensa, es como la pasión y la resurrección. Después de momentos dolorosos, a veces de sacrificio, Dios me da una consolación hasta sensible, quizás. Entonces, bueno, es Dios que sabe dosificar, sabe ayudarnos en ese caminar. Entonces puedo pedir la consolación, pero pedirla para habitar más en Dios, estar más en Dios. O la puedo pedir también una actitud egocéntrica, porque me gusta sentir estas cositas, bueno, pedirla para enraizarme más en Dios. ¿Cómo se entiende la segunda ahí atrás? A ver. Da confirmación vital de que participamos de la vida divina o humana. Humana, esto que te decía, es decir, por ejemplo, siento consuelo de formar este matrimonio, que esta mujer es mi mujer, en el fondo siento, me trae paz el estar, sé que esta es la mujer de mi vida, por más de que haya otra más linda, qué sé yo, pero esta mujer me da algo que las otras no me dan, ¿no? Me deja más, me siento que es la mujer que puso Dios en mi vida, en ese sentido. La consolación auténtica, porque puede haber consolaciones falsas también, es signo habitual de la acción del Espíritu Santo. Eso no lo invento yo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Alegría, paz, o sea que algo de eso, a ver, lo podés experimentar más, menos, pero es un signo, es un fruto del Espíritu Santo, que haya esa paz, esa alegría. Hay que pedirla y seguirla. Por eso digo, es el tono normal, porque bueno, es una experiencia mística. Yo le suelo decir, una consolación auténtica es una aparición.
es un toque de Dios en mi vida, y es un punto de referencia. Dios quiere decirme algo en eso. Detrás de eso está el Señor. Es como los magos que siguieron la estrella. Detrás de la estrella estaba el niño. Y eso es a donde tengo que llegar, no quedarme tengo que descubrir lo que hay detrás de eso. Está el Señor. Entonces es un punto de referencia. Dios la suele regalar, sobre todo la sensible, Dios la suele regalar mucho en los inicios de la vida espiritual. Eso lo vemos en los convertidos, como a veces, bueno, tienen un empuje, una euforia, ¿no? Después educa en la fe, esperanza y caridad. Y esto es lo que hay que enseñar también al dirigido. Hasta que no llegue a esto, cuando está muy eufórico, uno dice, bueno, por eso esos encuentros de impacto, todas esas cosas importantes, pero todavía, hasta que no llegue a decir, bueno, hasta que no se dé este salto a vivir de fe, esperanza y amor, es todavía un poco, ¿cómo decir? Sí, todavía falta un paso más, ¿no? San Juan de la Cruz advierte el peligro de la lujuria espiritual, que algo le decía antes, es cuando uno pide la consolación por la consolación. Ahí está, buscar los dones de Dios en vez de buscar al Dios de los dones. La consolación es para llevarme a Dios. Ahí se transforma en experiencia mística. Las estrellas que me llevan al niño. Entonces, las acepto y descubro. Detrás de esa emoción está la Santísima Trinidad queriendo hacer algo, comunicarse a través de mi vida. Esto es el velo de la fe. Después tenemos la visión de la vida eterna, pero bueno, ahora se presenta así, ¿no? Entonces, la lujuria espiritual es eso, buscar, y bueno, eso también hay que ayudar, porque algunos en el fondo dicen que no, pero a la oración, al final oro si siento, y si no siento la dejo. Bueno, pero en el fondo, ¿no? Entonces está yendo a la oración por el gusto. Y por eso en la oración hay que llegar a lo sustancial también. Y lo sustancial es que es un ejercicio de fe, esperanza y amor. Y si dejo la oración es que no es un ejercicio de fe, esperanza y amor. Estoy yendo por el consuelo de Dios y no de Dios. Bueno, hay todo un trabajo que hacer, bueno, inmenso de educación. El otro estado espiritual es la desolación espiritual. La desolación espiritual la describe en la cuarta regla San Ignacio diciendo es el modo contrario de estar el corazón. También la describe más desordenadamente, porque la desolación es desordenada, ¿no? Oscuridad es cuando se me da en el corazón esa oscuridad, se me oscurece el horizonte. Se me ennegrece el horizonte, es decir, desorientación existencial. Habré elegido bien, ¿para qué se te oscurece? Al final habré hecho un buen discernimiento, realmente tendría que ser sacerdote, esas cosas, eso son momentos de desolación, ¿no? Uno está como embotado, a veces con ideas obsesivas, vuelve y vuelve y vuelve. Turbación en el corazón, estar turbado, son tonalidades de la desolación, que los síntomas que hay que detectarlo, ¿no? Inclinación por cosas bajas y terrenas, la ansiedad por comer, por ver internet, por televisión, ansiosamente uno busca, dice eso, ¿no? Una engorda en estos tiempos, se embota viendo esto, aquello, tiende hacia eso. Inquietud por diversas agitaciones, es decir, se siente tentado, movido, sacudido, más o menos violenta, que llevan a que todo lo contrario de la consolación. En la desolación hay un bajón de fe, esperanza y amor. Me lleva a la desconfianza, sin esperanza, sin amor. Hay un bajón, mientras que en la consolación hay un aumento. En la desolación, esta sería la desolación sustancial. Bajón en fe, esperanza y amor. Perezoso, no tengo ganas de orar, de leer la palabra, de celebrar.
tibio, la tibieza, ¿no? La tibieza es triste en las cosas de Dios, un poco la asedia, ¿no? Sin atonía, sin ganas. Y esto se puede aprovechar, es el terreno propicio para que trabaje el demonio esto, ¿no? Y lo peor de todo, me siento como separado de mi Creador y Señor. Un poco la experiencia de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sería como una desolación extrema, como que el Señor me ha abandonado. Entonces, no significa que me ha abandonado. Yo me siento, como que si Dios se me oculta, se me ha ido. Esta es una sensación de ausencia, ¿no? Porque no tengo experiencia sensible de Dios. Y San Ignacio agrega, esto es muy importante, los pensamientos que nacen de la desolación son contrarios de los que nacen de la consolación. Ahí está, hay que arreglar. Los pensamientos que nacen de la desolación son contrarios a los que nacen de la consolación. Entonces, son pensamientos negros. Los que nacen aquí son pensamientos, así como la consolación me eleva, porque se eleva la fe, la esperanza y el amor. Aquí no puedo, va a ser imposible, son negros, veo mis propios límites, mi pecado, y entonces a esto el demonio se aprovecha de esto, me deprime, me buscan deprimir. Por eso que en la desolación hay elementos de depresión. Sin embargo, no es depresión, hay elementos depresivos. ¿Sí? Descripción de la consolación. Es todo lo contrario a la consolación. También un poco de resumen de imágenes negativas. Desorientación y turbación. Impulso hacia cosas bajas y materiales. Ansiedad y tentación. La ansiedad es una forma de desolación. Desconfianza y sin esperanza. Sin amor. Pereza, tibieza, tristeza. No es que se tiene que darse todo, pero se dan algunas de estas características. Sensación de ausencia de Dios. Es decir lo mismo, pero sí, la desolación sustancial, es esa sensación de ausencia de Dios, que es un bajón de la fe, la esperanza y el amor. Entonces, siento como que Dios me soltó, sí. Eso iba a preguntar, así como está la consolación sustancial, ¿hay una desolación que se pueda emparejar, digamos? Sí, es cuando se da este bajón en lo sustancial, que es las virtudes teologales. Y son, como les decía, los pensamientos que salen son contrarios, negros. Y, como decía, al mal espíritu le gusta trabajar en este terreno. Por eso que aquí es donde yo tengo que ayudar muchísimo al acompañante, al acompañado, porque que no se deje llevar por este estado. La depresión no es lo mismo que, y esto es importante, porque hay psicólogos que confunden, ahí mezclan, yo tengo que ayudar, porque si es una depresión tendré que derivarlo a un psicólogo. Si es una desolación, no, porque quizá le hace daño el psicólogo. Hace una rápida recorrida. La depresión realmente desestructura a la persona. No tiene dónde apoyarse, ¿no? Diría, es algo estructural que se da. Bueno, es verdad que hay muchas clases de depresión. Hay una depresión que se llama circunstancial, que se acercaría más a la desolación. Pero después están las estructurales, que bueno, eso necesita una atención clínica. Como decía, la persona está como sin núcleo, sin libertad, está diría como un flan, diría no. En cambio, la desolación está marcada, lo que decía antes, por la falta de fe. Se ha bajado la fe, la esperanza y la caridad. Bueno, se podría escribir más. Pero tiene algo en común, la depresión y la desolación, el sentimiento de separación. En la depresión, bueno, yo no me he sentido querido, viene porque no me he sentido querido por mis padres, no me he sentido querido, qué sé yo, por mi esposo. Hay una sensación de ausencia en las dos. Pero la desolación es en relación con Dios, del amor de Dios. El otro, el amor humano, en la depresión.
Si la nostalgia es del amor de consolación, se trataría de desolación. Y si es de amor de euforia, de depresión. Es decir, la depresión está más a nivel humano, la otra es a nivel de relación con Dios. En la desolación no hay que hacer cambio, va a decir primera regla de San Ignacio. Nunca tomar opciones, nunca elegir, decidir en desolación. Si nunca hacer cambio. En la depresión, claro que tengo que hacer cambio. Todo lo que me lleve a salir de ahí tengo que hacerlo, eso seguro. Entonces hay una distinción, ¿no? Y yo, al dirigido, cuando viene con su situación, bueno, tengo que preguntar, escuchame, esta semana hubo algo de esto, que dice, estoy triste, bueno, a ver, describí un poco, hubo algo de esto, a ver, decime un poco los síntomas. Bueno, me parece que estás pasando un estado de desolación, y bueno, en este estado de desolación, acordate de esto, que lo puedo recordar las otras reglas que vamos a ver. Bueno, le quiero leer algo para, una vez dando este curso, la SEMIN pide cada 2 años hacer un curso de dirección espiritual, y al terminar el curso, que se hace como una especie de fogón, un sacerdote que tenía mucha chispa, acá como siempre me olvido el nombre, Marcelino, que me escribió, tengo aquí los ejercicios, los llevo por todas partes en poesía. Todo lo que iba diciendo yo me lo hizo en poesía, una capacidad increíble este hombre. Con dice, puso así, y lo leyó, dice, elementos que provocan la desolación, para nuestro nivel. Dice, cuando realizaste la mejor colecta y te avisan que es imperada. Cuando te fuiste al baño y te nombraron decano. Cuando pensaste bajar la homilía de internet y por eso no la preparaste y te entró un virus. Que te nombren formador del seminario. Entierran a tu párroco con tu casulla de ordenación. La procesión es de 20 cuadras y vos tenés diarrea. Diarrea. Cuando te comprometiste a celebrar 3 misas a la misma hora y al mismo día y en 3 lugares distintos. Que te llamen a las 2 de la tarde en un día de lluvia para preguntarte si sos un cura sanador. Que te llame el obispo mañana sin falta y en su casa. No vino el audio para el Vía Crucis y el megáfono no tiene pilas. Te suena el celular con la música de Bombón Asesino en medio de un responso. Abrir la heladera el domingo por la noche y encontrarla vacía. Confesar por primera vez que un chico después de un asado con cuero. Bueno. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna aclaración? Padre, yo no sé si yo la complico mucho, pero... No, sí, nos hace bien porque nos hace reflexionar un poco más. Sí, porque, o sea, cuando nosotros estudiamos virtudes, el campo, digamos, de la moral, las virtudes, para que disminuyan, tiene que haber de parte de la persona un acto remiso. Eso es la teoría clásica, digamos, el acto de no la misma intensidad que con la cual se venía viviendo las virtudes. Entiendo hasta donde recuerdo que eso vale para todas, no solo para las morales, sino para las teologales. Entonces, si la desolación viene de fuera, o viene, digamos así, como que irrumpe en mí, ¿en qué sentido puedo decir yo que hace disminuir la fe, la esperanza y la caridad si yo no la elijo? ¿Cómo puede darse un acto? No sé si la complico mucho o no sé, no me queda clara esa relación así entre una cosa y otra. Porque la tentación viene, la desolación, es decir, yo al experimentar la ausencia de Dios, tengo la sensación como que Dios se separa de mí. Pero la desolación, si Dios la permite, es para que yo aumente la fe, la esperanza y el amor. Por una fe desnuda, sin poder apoyarme en nada. Es decir, que la desolación no es totalmente negativa. Si yo la sé aprovechar, me hace crecer en fe, esperanza y amor en una fe desnuda, en una esperanza
creo contra toda esperanza. Hago esto, madre, que no vea ningún fruto. Entonces, la sensación que yo tengo es que ha disminuido todo. Pero si yo la aprovecho, porque yo sigo orando, sigo viviendo los sacramentos sin sentir absolutamente nada apareciendo, ahí empieza a aumentar. No sé si me entiende. En ese aspecto. No sé si aclara o confunde. No, por eso, me había confundido la expresión, digamos, así ahí, como que la desolación sustancial es una pérdida. Yo la experimento como un bajón, así, yo experimento, porque no tengo como... experiencia sensible. Experiencia sensible, claro. Pero si yo la resuelvo bien, crecí. Por eso que ya vamos a ver, la desolación no es en sí todo. Es decir, es una situación más peligrosa para discernir, pero si yo discerno bien, crezco. Porque a veces, diría, en la desolación yo puedo crecer. No iba a decir, salvándolo de la primera regla, aquella de que va de mal en peor. ¿Dios puede enviar la desolación en el camino de la vida espiritual? Dios puede enviar la desolación. Se estudia que Dios solo da consuelo. El Dios del consuelo solo da consuelo. Pero permite, o sufre, diría con nosotros, pero él sería por lo menos lo que yo he estudiado, de que no se le podía decir que Dios da desolación. El Dios del consuelo. ¿Y lo dejó? Bueno, Dios permite la tentación, pero no es el que diría permite, por lo menos es lo que... ¿Y cuál es la diferencia de desolación y noche oscura del alma? Bueno, diría bueno, son distintas espiritualidades en primer lugar, entonces habría que ponerlos son distintas maneras, distintos enfoques espirituales, o sea, tiene algunas cosas en común, nada más que explicado de otra manera, ¿no? Es decir, la noche oscura puede tener elementos de desolación, pero ahí se mezclan como dos espiritualidades que siguen como dos criterios distintos, ¿no? Pero por ejemplo, en la noche oscura, no traje el librito, hay, según lo que yo he leído, hay es verdad, también no hay una experiencia sensible, pero en el fondo una certeza de que Dios está habitando en mi lugar. En este sentido, sería como una mezcla de consolación, de desolación y desolación, porque mis sentidos están siendo purificados y entonces yo no tengo experiencia sensible, pero en el fondo depende, si la noche de los sentidos, pero hay como una percepción de estar habitado por Dios, por lo menos lo que yo entendí de la noche oscura, pero sensiblemente no y ni tampoco razonadamente capto. Porque la desolación va más a la sensibilidad que a la inteligencia. Claro, pero influye también la inteligencia. Lo que pasa es que son dos esquemas, diría, como dos maneras de interpretar la misma realidad con distintos ángulos, ¿no? Entonces no es fácil a veces conjugar las dos, pero yo creo que tal vez San Ignacio quiso expresar aquello en la desolación y San Juan de la Cruz él lo expresa de otra manera, así como otro esquema, pero tiene relación, ¿no? Yo, si me dejan un minuto, si me permite un minuto, voy a traer uno de los libros. ¿Nadie tiene mi segundo librito por ahí? ¿Cuál? El librito de discernimiento. Tengo en el auto. No, yo lo tengo arriba, por eso. No lo tengo en el auto, acá lo tengo. No tengo la llave. A ver. Tengo la llave, sí la tengo. Porque no quiero pifiar. Pero eso